Grecia. En este caso, pues, vamos a hablar sobre Grecia y también sobre Roma. Estas dos últimas civilizaciones como las máximas civilizaciones síntesis que vamos a tener, pues, en la historia universal. Bien, vamos a empezar entonces ahora con Grecia. Grecia está considerado como la tercera civilización, digamos, en Europa, ¿no? En Occidente, ¿no? Como la tercera más antigua del mundo. Pero si lo ubicamos a nivel mundial, ¿no? Estaría en la cuarta, ya que Caral sería considerado en el mundo como la tercera civilización más antigua. Pero en este caso nosotros vamos a hablar con relación a Europa. Y ahí pues entonces vamos a tener a Grecia como la tercera civilización, ¿no? Más antigua. ¿En qué edad se desarrolló? Pues va a ser en la edad del bronce, ¿no? Se le conoce como la civilización de oro también, ya que con Grecia se va a alcanzar el desarrollo óptimo, ¿no? En ciencias, por esa razón, ¿no? No hubo analfabetos en Grecia, todos fueron alfabetos. Y justamente el personaje que va a llevar a que Grecia sea pues una civilización que aporta mucho en ciencia va a ser el señor, pues, digamos, ¿no? Pericles, ¿de acuerdo? Con Pericles entonces Grecia se convierte en una, ¿no? En una civilización con mayor aportes, ¿no? Con mayor manifestaciones culturales para la humanidad, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver entonces cuando entremos a hablar manifestaciones culturales. Ya está. Bien, con respecto a la ubicación de Grecia, está en la península de los Balcanes, ¿sí? Eso está pues en parte del oriente del mar Mediterráneo, ¿sí? Abarcó también pues el mar Jónico, ¿no? Va a tener pues también en este caso la península, ¿no? De los Balcanes, ¿sí? Y en este caso pues Grecia va a tener, ¿no? Una evolución histórica, ¿sí? ¿Y cuál va a ser esa evolución? Se dice que la primera fue la cicládica, ¿ya? Una etapa pues en donde viene de las islas, ¿sí? Luego está la etapa minoica, ¿no? Y finalmente la micénica. Esta última es la que me importa más, ya que en esta época de la micénica va a destacar Creta, ¿sí? Creta. Y justamente de esta isla de Creta es lo que viene Grecia, ¿no? Se dice que su origen pues va a venir, ¿no? En este caso, un origen mitológico, se dice pues que viene de el dios, ¿no? En este caso que fue Cronos, ¿no? El padre incluso de Zeus, ¿no? Hay una especie de mitología ahí. El detalle es que ahí aparecen los primeros pueblos, ¿no? Las primeras tribus en esta etapa micénica, ¿sí? En el periodo cretense o Creta también. Luego también Grecia va a tener una etapa de crisis, ¿no? De caos, de cambios económicos, políticos, una época de decadencia que va a ser conocida como, ¿no? La etapa oscura también, ¿ya? Nosotros entonces nos ubicamos en la época micénica, ¿de acuerdo? Ya está, de ahí viene pues Grecia, de la isla de Creta. Bien. Continuando con Grecia, ¿no? Grecia tiene dos polis muy importantes, ¿sí? Bueno, en realidad tenía más, ¿no? Pero ¿cuáles eran los que destacaron, jóvenes? En este caso destacaron dos polis muy importantes. La primera, la de Esparta, y la segunda, que va a ser Atenas, ¿de acuerdo? Esparta y Atenas son las polis más importantes entonces de Grecia. Ya está. Empecemos primero con Esparta. ¿Dónde está ubicado Esparta? Pues no, geográficamente se dice que se desarrolló en la península del Peloponeso, ¿ya? Mientras que Atenas estaba en la península Ática, ¿de acuerdo? Eso sería con la ubicación geográfica. Esparta, ¿no? Su origen, digamos, científico, ¿sí? Se dice que ellos vienen de los pueblos de los dorios, un pueblo pues no militar, ¿sí? Ellos fueron militares por naturaleza, a diferencia de Atenas, ¿no? Que los jonios, pues en este caso, que es su origen científico también de Atenas, pues no va a destacar mucho, digamos, en lo militar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces primero hablando sobre Esparta. ¿Qué podemos decir sobre Esparta? Antes de mencionar lo social y lo político, ¿ya? Esparta fue la polis
más poderosa que pudo haber tenido los griegos. Sí, pues Esparta viene mitológicamente de el dios Ares, ¿no? Y nosotros sabemos pues por literatura que Ares es el dios de la guerra, muchachos, ¿sí? Ahora, Esparta, en el ámbito, digamos, de educación, ¿no? Se dice pues que los espartanos, ¿no? La educación se basaba, ¿no? Básicamente en lo militar. Ahí estaba la educación, en lo militar. Se dice que la mayoría de edad se alcanzaba todavía a los 30 años todavía, ¿no? Ahora, desde que tú eras adolescente ya tenías que estar pues en el servicio militar. Era bastante entonces estricto la educación, basado fundamentalmente en lo militar. ¿De acuerdo? Eso era pues entonces la forma de educación, ¿no? En Esparta. Ya está. ¿Qué más podemos decir sobre Esparta, muchachos? Pues Esparta incluso va a tener una guerra más adelante con Atenas, ¿no? Con esta polis de Atenas, ¿sí? Es una especie de guerra civil. Y a esa guerra se le va a llamar la guerra justamente del Peloponeso, porque se va a dar en esa península del Peloponeso el enfrentamiento entre Esparta y entre Atenas, muchachos. ¿Quién va a triunfar en ese enfrentamiento entonces, ¿no? En esta guerra civil que se va a dar ahí por controlar el mar Egeo? Los espartanos. Los espartanos van a tener victoria ya que ellos son militares por naturaleza, muchachos, ¿sí? Militares, ya está. Pero antes de eso, muchachos, también los griegos habían tenido una guerra, ¿sí o no? ¿Con quién habían tenido una guerra los griegos, muchachos? Vamos a poner por acá. Antes habían tenido una guerra también los griegos. ¿Y cómo se le conoce a eso, muchachos? Como las guerras médicas. Claro, esas guerras médicas, un hecho, ¿no? Que va a enfrentar a dos reinos muy importantes. ¿Cuáles fueron esos reinos? Aquí tenemos pues a los griegos, ¿no? Estamos hablando de esto, a Grecia, ¿sí? Que se va a pelear justamente con los persas, ¿no? Ahí está, los griegos con los persas, ¿no? Van a escenificar pues las guerras médicas. Ya está. ¿Quién gana estas guerras médicas, muchachos? ¿Quién destaca en estas guerras médicas? Pues ahí el militar más importante en los griegos va a ser pues el gran macedonio, ¿sí o no? ¿Y quién será ese macedonio? Alejandro Magno, ¿no? El gran macedonio Alejandro Magno, pues que a sus 30 años, ¿no? Ya había conquistado casi todo el mundo europeo, ¿no? Se dice pues que fue el primer emperador europeo en conquistar todo el mundo, ¿ya? Se dice también que Julio César quería superarlo, ¿no? Pero al final no pudo, ¿ya? Y en los persas, ¿quién destacó? ¿Quién era el militar en los persas? ¿No? Que subestimó la fuerza de este gran macedonio, ¿no? Es más, al padre de Alejandro Magno ya lo había derrotado este Darío, ¿no? ¿Quién era el padre de Alejandro Magno? Filipo, ¿no? Filipo II, ¿sí? Ya lo había pues derrotado. Pero lo que no sabían es que de Filipo, su segundo hijo, porque ¿no? Alejandro Magno es el segundo hijo varón, ya que el primero pues nació enfermizo, ¿ya? Pues Alejandro Magno sería el que cobra la revancha. Pero nosotros sabemos también que Alejandro Magno por sí solo no ha tenido éxito, ¿sí o no? Porque había alguien que lo apoyó. ¿Y quién fue el que planificaba los enfrentamientos de Alejandro Magno, muchachos? ¿Quién es el que le inculcaba a tener pues estas tácticas militares? Pues ahí vamos a tener a su maestro, ¿sí o no? A su profesor, ¿sí o no? ¿Y quién fue ese maestro? Fue pues nada más y nada menos que el gran Aristóteles. Sí, Aristóteles fue el maestro de ¿qué, muchachos? De Alejandro Magno. Y este Alejandro Magno, pues, no haciendo caso al maestro, tuvo muchos éxitos justamente también con los persas, ¿no? Y en los persas, ¿quién era
el militar muy poderoso que había subestimado antes a los griegos, ¿no? Que antes incluso había incendiado la Arcópolis en Grecia, muchachos. ¿Quién va a ser? Pues nada más y nada menos que Darío primero, ¿no? El gran Darío, que más adelante va a ser derrotado por los griegos. Los griegos van a derrotar entonces a las persas, ¿no? Entonces, ¿cómo termina estas guerras médicas, muchachos? Con el triunfo de los griegos, ¿no? Eso es un punto también importante, entonces, para los griegos, muchachos. Pero luego de haber tenido triunfo, los griegos contra los persas dentro de Grecia, se desata una guerra civil, ¿no? Y eso es justamente lo que habíamos mencionado, la guerra civil entre Esparta y la guerra civil entre Atenas, ¿no? Que va a tener otra vez victoria los espartanos, ya que ellos son militares por naturaleza. Muy bien, muchachos, eso sería entonces una parte también relacionada con respecto a las guerras médicas, ¿no? Uno igual solamente menciona, ¿no?, algunas cosas de las guerras médicas, más se centra en las polis, ¿ya? Pero nosotros también mencionamos algo sobre ello, ¿sí? Bien, muchachos, regresando a Esparta, con respecto a la organización social de Esparta, pues era una sociedad, digamos, ligado pues a la nobleza, ¿no? Ahí no gobernaba cualquier persona del pueblo. ¿Quién gobernaba? El que estaba en la clase alta, ¿no? Y en este caso, primero, hablando sobre la organización social, el que gobernaba era pues el espartano. El espartano era el más importante en lo social como gobierno, ¿sí? Se dice que la mayoría de edad, ¿no?, de un espartano era pues a los 30 años todavía, muchachos, ¿sí? Ahí alcanzabas tu mayoría de edad, ¿no? Desde los 18, 19, 20 años estabas obligatoriamente, ¿no?, tenías que participar en el servicio militar. La educación se basó entonces en lo militar. Ya está. Espartano entonces ejerce el gobierno en la organización social. Ya está. Entonces vamos a poner por acá, los espartanos son los que gobiernan. Ahí está. Ellos están encargados del gobierno, muchachos. Bien. El siguiente que viene por acá va a ser pues los periecos, ¿no? Periecos, que también ha venido en el examen, muchachos, no te confundas. Periecos es a Esparta y Metecos sería a Atenas, ¿ya? Bien, ¿cuál es la función del perieco en la sociedad espartana? Pues el perieco va a ser, muchachos, no el extranjero, ¿sí? El extranjero, ahí está, ¿sí? El extranjero, ya está. También el perieco se va a encargar justamente, ¿no?, de el comercio. Sí, son grandes comerciantes, muchachos. Son grandes comerciantes. Son libres también. Algunos de ellos son terratenientes también, ¿sí? Ya está. Eso sería entonces con los periecos, que sería la segunda parte de la organización social. Y la última parte, muchachos, vendrían los hilotas. ¿Y qué vendría a ser un hilota, muchachos? ¿Sí? ¿Qué vendría a ser un hilota? Pues un hilota era justamente el esclavo. Ya está, el esclavo. Ah, entonces, la organización social, ¿cómo habrá sido, muchachos? Clasista y esclavista, ¿ya? Eso vamos a ponerle entonces por acá, que hay un espacio, ¿ya? Vamos a poner que fue clasista y también fue esclavista. Ya está. Eso es con respecto a la organización social. Clasista y esclavista. No te vayas a olvidar. Bien. Ahora pasamos a la organización política de Esparta, muchachos. Con respecto a la organización política, ellos ¿cómo era? ¿Cómo era la sociedad política en Esparta? Pues se dice que ellos tenían, ¿no?, alta jerarquía, era de forma, digamos, aristocrático, sí, ellos eran oligárquicos, muchachos. Cualquiera entonces no asumía el gobierno ahí, tenía que estar, digamos, el capaz, ¿no?, el óptimo personaje o el guerrero más fuerte, ¿no?, o tendría que estar pues aquel que tiene muchos privilegios,
¿no? No podía ser elegido pues un ciudadano común, ¿no? Simplemente estaba la gente de la oligarquía, ¿no? Si hacemos referencia pues con nuestra historia, serían pues las personas, ¿no? De buenos apellidos, ¿sí o no? ¿No? Si hablamos con respecto a la historia del Perú, pues no, los Díez Canseco, por ejemplo, los Miro Quesada, no, los Romaña, no, o tal vez los Candamo, ¿sí? Pues ellos son personas con buen apellido, ¿sí o no? Y esas personas con buen apellido, ¿qué cosa tienen? Una economía bastante fuerte, bastante dominante. Pues eso es justamente también lo que pasaba, ¿no? En Esparta. En la organización política estaba la gente más influente, la gente más dominante estaba ahí. ¿Y quién se encargó de organizar eso, muchachos? El gran personaje de Licurgo. Licurgo va a organizar entonces la política en Esparta, muchachos. Ya está, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué podemos rescatar sobre Esparta en lo político? ¿Qué dijimos, muchachos? Que gobierna la clase alta, ¿sí o no? La gente dominante. Entonces, ¿cómo vamos a llamarle a eso? La organización política, ¿sí? Es un gobierno aristocrático. Ya está. Aristocrático, ¿sí? Muy bien. También fue un gobierno oligárquico. Oligárquico. Ahí está. Era la oligarquía. Ahí estaba también impregnado, ¿ya? Muy bien. Eso sería entonces los dos nombres fundamentales, muchachos, que te puede venir en el examen de ingreso con respecto a Esparta. ¿Y quiénes son sus representantes? ¿Quiénes están ahí, no, como representantes en la organización política? El primero va a ser el rey, ¿sí? El rey es el que gobierna, no, el que tiene, digamos, el control absoluto, incluso por encima de la organización social. ¿De acuerdo? Ya está. El segundo, ¿no? Aquí pues está la gerusia, ¿sí? ¿Qué es la gerusia? Es aquel que prepara leyes, ¿no? Si los griegos le llamaban gerusia ya, ¿no? Aquí en el Perú, ¿cómo se le llamará, muchachos? ¿Cómo será conocido acá el órgano que prepara leyes, muchachos? Pues aquí se le va a llamar Congreso, ¿sí o no? O que de acuerdo a su nombre político sería pues el legislativo, ¿ya? Pero allá, ¿cómo tenía el nombre, muchachos? Gerusia, es el que prepara leyes. Ahí está justamente el Senado, ¿sí? Muy bien. El siguiente que sigue, acá está la apela, ¿no? ¿Qué es la apela? Pues ahí, ¿no? Se relaciona con la Asamblea Popular, ¿no? Pero no tomaba mucho en cuenta el pueblo, ya que es un gobierno aristocrático, ¿no? Pero el pueblo tenía que acogerse, pues, a la aristocracia. ¿Cómo se tenía que acoger? Aceptando lo que la aristocracia dice, pagar impuestos, no, en este caso, pues, rendir culto a los dioses, por ejemplo, no, o reclutar militares, no, reclutar personas para combate, ¿sí? Eso entonces era la Asamblea Popular. ¿Quién se encargaba de hacer eso? Era la pela. Y finalmente, en la organización política tenemos a los éforos, muchachos. ¿Y qué eran los éforos? Los éforos son pues los altos magistrados, ¿no? Si lo relacionamos a la historia del Perú, un magistrado muy importante, ¿quién sería, muchachos? Ahí está el gran juez, ¿sí o no? El gran juez Carguancho, ¿sí o no? Él sería un magistrado muy importante en el Perú, ¿sí o no, muchachos? Pues allá se les llamaba éforos, ¿no? Los altos magistrados, ¿de acuerdo? Todos ellos, ¿qué son, muchachos? Si te vienen del examen y te preguntan, ¿qué son todos ellos? Pues todos ellos son funcionarios, ¿no? De la aristocracia o la oligarquía. Entonces le ponemos por acá que todos ellos son funcionarios. Funcionarios. Entonces, en la organización política están, ¿quién, muchachos? Los funcionarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería entonces con respecto a Esparta, muchachos. Ya está. Ahora pasamos a la siguiente polis, que va a ser quizás en lo político todo lo contrario, ¿sí? Cuando digo todo lo contrario, es que aquí no son aristocráticos, que aquí
no son oligárquicos. Bien, vamos a empezar entonces con Atenas. En primer lugar, ya dijimos su ubicación, ¿no? En la península ática, ¿ya? ¿De dónde son originarios los atenienses? De los jonios, ¿no? Que era también un pueblo indoeuropeo. Ya está, ¿no? Ahora, si hablamos mitológicamente, ¿de qué dios vendrá Atenas? ¿De qué diosa sobre todo, muchachos? Entonces acá tendremos pues a la diosa, ¿no? Su diosa, ¿no? Ahí está. ¿Será Afrodita, muchachos? ¿No? Pues su diosa va a ser Atenea. Ahí está, su diosa va a ser Atenea. Profe, y de Esparta, ¿quién era, profe? Aquí tenemos en Esparta, era el dios Ares, pues, ¿no? Ares, que es de la guerra. Y Atenea, ¿diosa de qué será Atenea, muchachos? Pues acá tenemos como la diosa de la sabiduría. Ya está, sabiduría. Ah, con razón, profesor, entonces Atenas aporta mucho en ciencia, ¿o no? Claro, pues, ahí está la sabiduría, pues. En cambio, en Esparta, Ares, ¿de qué era, muchachos? De la guerra, ¿sí o no? Claro, pues por esa razón es que ellos eran militares por naturaleza. Ya está. Atenas. Ya sabemos entonces el origen mitológico de Atenea y el origen científico que va a ser de los jonios. Bien, con respecto a la organización no social, ¿sí? Faltó poner esa parte por acá, ¿ya? Con respecto a la organización social, pues ellos también eran clasistas y esclavistas, ¿sí? Organización social. Ellos también entonces, ¿qué eran, muchachos? Clasistas y esclavistas. Vamos a ponerle por acá, ¿no? Clasista y también eran esclavista. Profe, en lo social entonces compartían la misma relación de esclavista y clasista, sí. Esparta y Atenas en lo social eran lo mismo, clasista y esclavista. Lo que cambiaba era en la organización política, que vamos a decir después. Bien, ¿quién representa el gobierno entonces en Atenas? Pues ahí tenemos a los ciudadanos. ¿Y eso cómo era, profesor? Pues un ciudadano cualquiera, si tenía buenas propuestas, si tenía buenas ideas para el gobierno, pues este debía ser elegido. ¿De acuerdo? Es como hoy en día que ocurre, ¿no? Aparecen pues representantes en el pueblo, ¿no? En las regiones, ¿no? De nuestro país, y ellos más adelante se lanzan para alcalde, se lanzan para congresista, ¿sí o no? Y cualquiera se puede lanzar, ¿no? Cumpliendo, ¿no? Justamente pues digamos, ¿no? Leyes básicas, normas básicas, ¿no? Una de ellas puede ser peruano, por ejemplo, pero cualquiera puede lanzarse, ¿no? Entonces, eso es en Atenas. El ciudadano común podía ser o podía asumir el gobierno. Ya está. ¿Por qué el ciudadano común? ¿Por qué no aristocrático? Porque aquí se respetaba las ideas de cada persona, ¿no? Aquí se respetaba la opinión de cada persona. Y es por esa razón entonces que los ciudadanos ejercen aquí el gobierno, muchachos. Entonces acá podemos poner gobierno. Ya está, gobierno. Bien. El segundo que viene por acá van a ser los metecos, ¿no? El meteco cumple, ¿no? La misma función que el perieco en Esparta. Es por esa razón entonces que el meteco aquí se va a encargar de ¿qué, muchachos? Pues el meteco va a ser también, no el extranjero. Ahí está, el extranjero. Va a ser el terrateniente, ¿no? Ellos también son terratenientes, comerciantes también, muchachos. Ya está, comerciantes. Muy bien, eso sería entonces con los metecos. Y finalmente vendría el esclavo, que sería conocido como doulios. Aquí entonces está el esclavo, que se le va a llamar doulios. Por esa razón entonces en la organización social ellos eran clasista y esclavista. Clasista, la clase no dominante o popular, son los que gobiernan. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Eso sería entonces con respecto a lo social en Atenas. Ahora pasamos a la organización política.
¿Quién va a organizar, ¿no?, lo político en Atenas? Pues ahí vamos a tener al padre de la democracia, al que plantea la democracia. ¿Y quién es el que va a plantear la democracia en los griegos? Pues ahí va a estar Clístenes, muchachos, ¿sí? Ahí va a estar el gran Clístenes, que fue abuelo, muchachos, de Pericles, pues. Claro, Pericles fue el mejor gobernante que tuvo los griegos, ¿sí o no?, en el periodo de Atenas. Claro, y este es el que va a aportar más adelante la democracia. Por eso se dice que Pericles no aprendió mucho, ¿no?, en conocimiento de Clístenes, ¿sí? Ya está. Clístenes entonces es quien organiza lo político en Atenas. ¿En base a qué, muchachos? En base a derechos, ¿no? En base a conocimiento, en base pues a libertad de cada persona. Por eso se le llama democracia, ¿sí? Entonces, el tipo de gobierno en lo político, ¿cómo fueron ellos, muchachos? ¿Cómo van a ser? Pues van a ser democráticos. Aquí se practica la democracia. Ya está, la democracia. Muy bien. Ahora, si ellos son democráticos, entonces los atenienses con Clístenes, ¿qué son? Son anti-oligárquicos. Ellos son anti-aristocráticos. Ellos rechazan la aristocracia, rechazan, ¿no?, digamos pues la oligarquía, ¿sí? Porque ellos dicen que cada persona puede gobernar también. Ellos dicen que no solamente el poder se le entrega al más fuerte o al más dominante económicamente o militarmente, no, sino que el poder se le entrega cuando el pueblo decide voluntariamente quién le quiere representar, ¿no? A eso se le llama entonces, ¿qué, muchachos? Democracia. Y ahí ya sabemos que el máximo representante, el que organiza, va a ser Clístenes. Ya está. Bien, ahora vamos a ver por acá pues la división, ¿no?, de la organización política en Atenas. ¿Quién estaba en la cúspide, en la parte ¿no?, más alta, ¿no? Ahí estaba pues la iglesia. ¿Y la iglesia de qué se encargaba, profesor? Era una asamblea popular. Cuando digo asamblea popular, hace referencia, ¿no?, al pueblo, pues, muchachos, ¿sí? Cuando digo popular, hace referencia a los derechos, ¿no?, que el pueblo tiene también, ¿no? Porque en Atenas el pueblo representa también al gobierno, ¿de acuerdo? Ellos dan el poder para que los gobiernen, ¿sí? Entonces, ahí está, en la iglesia se reúnen pues el pueblo, ahí se da la asamblea popular para designar o elaborar algún tipo de ley o también más adelante para no plantear algún tipo de idea, sobre todo para manifestarse. Para eso va a ser entonces la iglesia. Ya está. El segundo, pues ahí viene la bulé, ¿no? La bulé, ¿de qué se encarga? Pues se encarga de elaborar leyes. Era una especie de ¿qué, muchachos? De senado, ¿no? La bulé era una especie de senado. Entonces, en Atenas, la bulé era el senado, ¿no? Mientras que en Esparta, el senado, ¿cuál era? La gerusia, ¿no? Ahora, en nuestro país, ¿no?, ¿cuál sería? Ya lo dijimos, sería pues el Congreso o el cuerpo legislativo. Ya está. ¿De qué se encarga la bulé, muchachos? De preparar leyes. Tú lo puedes relacionar entonces a la bulé con el Senado, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque prepara leyes, pues, ¿no? Ya está. Siguiente. El siguiente que viene por acá son los arcontes, ¿no? ¿Y qué son los arcontes? El arconte, pues, es un funcionario que se encarga de la administración religiosa, ¿sí? Se encarga también de la administración del gobierno, ¿no? Él representa la economía y tú sabes que la economía es fundamental para un Estado, ¿sí o no? Para un gobierno, porque sin economía viene la crisis, viene la escasez. ¿Y quién se levanta más adelante? El pueblo, ¿no? Porque el pueblo unido no va a permitir pues que la economía venga en caída. Ya está. ¿Y quiénes son los representantes? Los responsables de esa administración económica y religiosa,
los arcontes, así se le llama, ¿no? Arcontes. Aquí en nuestro país, ¿cómo sería, muchachos? ¿Cuál sería el nombre digamos, de la economía, ¿no? Aquí nosotros le llamamos ministro, ¿sí o no? Ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Ellos, ¿cómo le llamaban? Arcontes, ¿sí? Muy bien. Siguiente, tenemos a los eliastas, ¿no? Los eliastas, ahí va a destacar pues el tribunal popular. Cuando digo tribunal, muchachos, ¿a qué hace referencia? ¿No? ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, podemos comparar con el Perú, ¿no? Aquí sería también el Tribunal Constitucional, ¿sí o no? Que es un tercer poder también del Estado, relacionado al Poder Judicial. Ahí están los altos magistrados, ¿no? Claro. Entonces, para ellos serían los eliastas, el Tribunal Popular, de que se encarga de impartir justicia. Algún funcionario era acusado, no digamos, era calumniado o injustamente acusado, pues ¿a dónde tenía que ir, muchachos? ¿A dónde tenía que ir? Pues nada más y nada menos que al tribunal no popular. ¿Sí? Ahí está, ahí te podía ir. O también, si una persona era acusado, ¿no? Digamos, de una forma, digamos, abusiva, ¿no? No se le consideraba lo que él pensaba, sus ideas, ¿no? Sin prueba lo acusaban, pues ¿a dónde también él tenía que ir? Al Tribunal Popular, ¿sí? Ya está. Muy bien, y todos iban como ciudadanos porque la ciudadanía es el que va a gobernar en lo social, ¿sí? Ya está. Luego, ¿qué viene, profesor? Vienen los estrategas, ¿sí? ¿Qué son los estrategas? Pues ellos estaban encargados del cuerpo militar, es decir, del ejército. De ahí viene pues la denominación buscar estrategia, ¿no? Que se utiliza pues, ¿no? Como término para hablar sobre guerras mundiales, sobre las guerras médicas, sobre las guerras pues, ¿no? De los Balcanes, ¿no? Se utiliza, se hace como ejemplo en muchos temas con respecto a conflictos bélicos, ¿sí? Ahí pues entonces va a destacar los estrategas. Es el cuerpo del ejército, ¿no? Porque recuerda, por más que Atenas haya sido, ¿no? Su educación en base al conocimiento, a la ciencia, siempre tenía que tener un ejército, pues. De todos modos tenía que tener un ejército. Ahora, este tipo de gobierno también se le llama diarquía, muchachos. Y eso ha venido en examen de ingreso, incluso hasta en la uni aquí en Lima, muchachos. La diarquía era un tipo de gobierno que tenían los griegos, porque estaban divididos, ¿no? Por más que haya polis, había lo social aparte y había lo político aparte. Y eso es en Esparta y también en Atenas. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Eso sería entonces todo con respecto a las principales polis, en lo que más toca un EVAL para el examen, muchachos. Muy bien. Ahora pasamos, muchachos, para finalizar, ¿no? Con respecto a Grecia, a las manifestaciones culturales, ¿sí? Pues hay que tener en cuenta que en estas manifestaciones quien va a destacar más es Atenas, ¿sí? Recuerda, su educación de Atenas es en base a la ciencia, al conocimiento. Y la educación en Esparta es en base a lo militar, ¿de acuerdo? No te olvides eso porque ha sido pregunta examen de ingreso, ¿ya, muchachos? Muy bien, vamos entonces a mencionar las manifestaciones culturales relacionadas a Atenas. ¿Quién es el que va a llevar entonces a que Grecia tenga mayor manifestación en ciencias, en culturas? Pues ahí va a destacar el gran Pericles. Entonces vamos a poner por acá a Pericles, o el ciclo de Pericles también se le dice, ¿ya? Por eso es que se le conoce, ¿no? Gracias a Pericles, como la civilización de oro, muchachos. Ya está. En primer lugar tenemos la escritura, ¿no? Pues los griegos sobresalieron en escritura y justamente los griegos escriben pues como nosotros lo hacemos, ¿no? De forma horizontal, pues. Ellos le llamaron lineal A y lineal B, ¿sí? Ya está. De esa forma fue entonces en escritura su manifestación, ¿no? Así como nosotros escribimos, de forma horizontal. En historia destacaron tres personajes muy importantes, ¿sí?
Ahí está el gran Heródoto de Halicarnaso, un hombre pues justamente, ¿no?, que va a tener una obra muy importante llamado, ¿no?, los 9 libros de historia. Y en esos 9 libros, ¿qué cosa narra el griego Heródoto? Pues él va a narrar, ¿no?, las guerras médicas, ¿sí? Heródoto también, muchachos, es el que descubre Egipto, pues, ¿no? Él le da nombre a varios términos, ¿no?, digamos, de origen de nombres, ¿no?, en Egipto, ¿sí? Ya está. Pero antes de Heródoto, ¿sí?, para ti solo nada más la información, muchachos, ¿sí?, es que antes de Heródoto había uno que se le considera como el precursor de la historia, muchachos. ¿Quién será ese? Pues nada más y nada menos que Hecateo de Mileto, aunque a él lo consideran, sí, el padre de la geografía, pero en historia él sería el precursor de la historia, ¿no? Pero ¿quién es el máximo representante, muchachos? Ahí va a destacar el griego Heródoto de Halicarnaso. Ya está. El siguiente personaje es Tucídides, ¿sí? Se le considera para muchos como el padre también de la historia o el segundo, pero nosotros vamos a relacionarlo como el padre de la historia científica, ¿sí? Ya está. Y finalmente a Jenofonte, ¿no?, que sería pues otro representante también de la historia. Pero de los tres, ¿cuál es lo que nos ha venido en examen de ingreso, muchachos? Es el griego Heródoto de Halicarnaso. Ya está. Tucídides va a narrar también una obra muy importante. ¿Cuál era esa obra, profesor? Pues la obra, ¿no?, de las guerras del Peloponeso, ¿no? Justamente la guerra en donde se enfrenta Esparta y Atenas. Eso era pues justamente lo que va a narrar el gran Tucídides. Ya está, muchachos. Bien, ahora pasamos a la literatura. Claro, pues, ¿no?, la literatura que todos nosotros estudiamos desde el colegio inclusive, ¿ya? Que todos nosotros estudiamos, ¿no?, por cultura general, ¿sí? ¿Quién destaca ahí, muchachos? Pues ahí vamos a tener nada más y nada menos que al Homero, ¿sí? Homero, pues es el tremendo personaje en literatura. Y dime, ¿cómo se le conocía a Homero? Tú sabes, por literatura, como el que no ve, ¿sí o no? El ciego, ¿sí? Y aparte, Homero, dime tú, ¿todo lo escribía o todo lo recitaba, muchachos? Pues en este caso Homero lo recitaba, pues, ¿sí? Él no lo cantaba, ¿no? Él pues lo hacía de forma oral, ¿no? Claro, por eso es que así se va a recopilar, ¿no?, mediante la fuente oral, las obras de Homero. Ahí va a destacar entonces, ¿cuál, muchachos? La Ilíada y la Odisea, ¿no? Ahora dime tú, si nosotros relacionamos a la Ilíada y la Odisea, ¿no?, ¿con qué fuente lo relacionaríamos? ¿Fuente escrita, fuente oral o fuente material? ¿Con qué lo relacionaríamos, muchachos? A la Ilíada y la Odisea. Pues sería con fuente oral, pues, ¿no? Oral. ¿Por qué, profesor? Porque esto se recitaba, pues, ¿no? Estaba en una especie de información oral, pues, ¿sí? Luego, más adelante, se va a recopilar eso y recién se va a llevar a una fuente escrita, ¿no? Pero aquí sería fuente oral. ¿Por qué? Porque estos son, ¿qué cosas son, muchachos? Son, ¿qué cosa? Estos son, pues, digamos, ¿no?, leyendas, ¿sí o no? Esto va a ser mediante leyenda o también, ¿no?, va a ser, pues, digamos, una fuente oral basado, ¿no?, digamos, en lo épico, ¿no? O también, de forma más precisa, muchachos, sería basado en la mitología. Ya está. Basado en la mitología. Por esa razón, entonces, sería fuente oral, ¿no? Porque los mitos son fuentes orales. Ya está. Destaca la Ilíada, ¿no? Digamos, pues, un enfrentamiento que va a tener, ¿no?, el gran personaje de Aquiles, ¿no? Aquiles destaca aquí, ¿no? También destaca París, ¿no? El enfrentamiento que se da por el rapto de Helena, ¿no? Ahí está, Helena de Troya. Y en la Odisea, que se va a dar, pues, ¿no?, el tema central
va a ser el regreso, ¿no?, de Odiseo o Ulises. ¿A dónde, muchachos? A Ítaca. Claro, pues, ¿no? Va a regresar él, pues va a tener unas aventuras. Así narra la obra, ¿no? Y acá se representan dioses. Claro, ¿sí? Ahí está pues el dios del mar, que sería Poseidón. El dios de todos los dioses se dice que sería Zeus, ¿no? Se dice que Zeus incluso fue el padre de Alejandro Magno también, ¿no? Ahí está, ¿sí? De forma mitológica, ¿no? Destaca pues, digamos, Afrodita, ¿no? Hermes, entre otros, ¿ya? Muy bien, muchachos. Eso sería entonces con la literatura, es de carácter épico. En literatura, tú esto lo vas a ver en el primer tema, que sería conocido como el clasicismo, ¿no? Cuando entras a obras de literatura, ¿de acuerdo? Ya está. La siguiente o el siguiente aporte, ¿no?, va a ser pues en medicina, muchachos. Hay quien va a destacar Hipócrates. Ahí está, Hipócrates, muchachos, ¿sí? Es considerado como el padre de la medicina, Hipócrates. Muy bien. ¿Quién más va a destacar por acá? En oratoria tenemos a Demóstenes, ¿sí? Demóstenes va a destacar como el máximo orador. Se dice que ese pata era tartamudo, ¿sí? Ese pata no podía pronunciar bien las palabras. Pero ¿qué ocurrió? Pues no le fue imposible. Es más, se dice pues que se ponía piedras incluso en la boca para que él pueda no agilizar su vocabulario. Y mira, pues lo consiguió, ¿no? Fue el mejor orador. Por eso es que le dicen el padre de la oratoria para los griegos, ¿sí? Ya está. Siguiente manifestación es la filosofía. La filosofía, muchachos, ¿no?, se va a dividir en dos. La etapa socrática es a partir de Sócrates, luego viene Platón, luego viene pues Aristóteles, y la etapa presocrática. En la etapa presocrática destacan los filósofos que buscan el origen de la vida mediante los cosmos, ¿no?, mediante la materia. En cambio, luego de Sócrates o a partir de Sócrates, ¿no?, se busca el origen de la vida, ¿no?, se plantea, mejor dicho, el idealismo, ¿no? Estos son idealistas, ¿ya? Ahí destaca entonces Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? A ellos se le llama filósofos socráticos, ya está. Se dice que Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles, ¿sí? Ahí está. ¿A cuál de ellos, no, muchachos, le dan o le obligan a tomar o beber la cicuta, ¿no?, que era una especie de veneno, ¿no? Pues ahí vamos a ver, pues, al gran Sócrates, ¿no? Sócrates, pues, ¿no? ¿Quién es el que va a fundar la lógica, por ejemplo, de estos tres, muchachos, ¿no? También ha venido en examen, ¿no, muchachos? ¿Sí? Hasta en filosofía. Ahí vamos a tener a Aristóteles, ¿no? ¿Y quién va a fundar la academia, muchachos? La primera academia, ahí está, ¿no? Se dice que fue Platón, ¿no? Ahí está, Platón, ¿sí? Muy bien, entonces estos serían los filósofos, muchachos, socráticos. Y los presocráticos, hay también varios, muchachos, hay que mencionarla. Por ejemplo, destaca Pitágoras, ¿no?, el que dice pues que viene de los números, ¿no?, la vida, ¿no? Tales, que dice que viene del agua, ¿no? Aparece pues Anaximandro, ¿no? Y así, muchachos, una serie de nombres presocráticos que tú también lo vas a ver, ¿no?, en el curso de filosofía, ¿sí?, a estos hombres. Ya está. Eso sería entonces con respecto a filosofía. El siguiente sería la matemática. En matemática, ¿a quién vamos a tener como representante? Pues ahí destaca que es filósofo también Pitágoras, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí? Que tú aprendes incluso esa ley de Pitágoras, ¿no?, que es elevar al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Tú esto utilizas para hacer geometría, ¿o no, muchachos? ¿No? Para hacer trigonometría también, ¿no?, sueles usar la ley de Pitágoras, ¿no? Ahí está. Él va a ser el primero que se autodenomina filósofo incluso, ¿ya? Después está Arquímedes, ¿no?, que también lo utilizas, ¿o no, muchachos? Él va a plantear la primera ley de ¿qué, muchachos? La primera ley de ¿qué plantea Arquímedes? Pues la ley de
estática, ¿no? Ahí está, muchachos. Entonces, en matemática, mira, los griegos son tremendos, ¿no? Manifestantes de ciencia, muchachos. No hay cultura que de repente tanto ha manifestado como los griegos para la actualidad, ¿no? Y que hasta ahora se estudia cada uno de ellos, ¿no? Hasta ahora. Bien, y finalmente, muchachos, en derecho, claro, ellos sobresalieron en derecho teniendo el máximo aporte, la democracia, ¿sí? La democracia es el máximo aporte entonces de los griegos. Claro, incluso en la etapa de la Revolución Francesa, la Ilustración, ¿no? Donde destaca, pues, digamos, Rousseau, Montesquieu, ¿no? Donde destaca, pues, digamos, Immanuel Kant, entre otros, ¿no? Se acogieron también a la democracia, pues, ¿sí? Por eso es que más adelante van a terminar matando al rey, ¿sí o no? En la guillotina, haciendo, ¿no? Poniendo fin, mejor dicho, al absolutismo tirano que había ahí. Y de dónde tendrán, pues, sus fuentes, muchachos, su base de conocimiento en los griegos, muchachos. Y hablando de los griegos, hasta hace poco, pues, Grecia había sufrido un terremoto, ¿no? De gran magnitud, ¿no, muchachos? Que había abarcado justamente hasta gran parte de Turquía, ¿sí? Pues bueno, aquí está entonces la manifestación de forma resumida y de forma general con respecto a los griegos. Quizá algo que nos falta, no por mencionar, sería su religión. Con respecto a la religión, ellos fueron politeístas. La mayoría de civilizaciones, muchachos, fueron politeístas. La gran mayoría, ¿no? Pero en este caso hay algo muy particular de los griegos con respecto a su religión, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque ellos buscaban humanizar a sus dioses. Sí, para ellos, el dios era como una persona, ¿no? Por eso también vino en examen de ingreso. Los griegos humanizaban a sus dioses. Y es más, ellos lo tallaban, muchachos, ¿no? O lo hacían con marfil, o lo hacían pues como estatuas muy destacados y muy idénticos, ¿no? Muy parecidos. Quien copió la mayor cantidad de eso fue pues en la época del Renacimiento, ¿sí? En la época del humanismo, con el estilo barroco, con el estilo rococó, pues copiaron la mayor cantidad de arquitectura de los griegos con representación a sus dioses, pues, ¿sí? Ya está. ¿Y cuáles son estos dioses que ellos van a humanizar o los que destacan, los más conocidos, ¿no, muchachos? ¿No? Con que tú hayas visto la Ilíada o la Odisea, ya vas a conocer a varios dioses, ¿no? Hay que mencionar entonces entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, destaca Zeus, ¿no? Que es el dios de todos los dioses, pues que es hijo, ¿no? Que es padre, perdón, de Aquiles, ¿no? Incluso se dice, pues, que era padre de Alejandro Magno en la mitología, ¿no? Ya está, de Hércules también, ¿no? Se dice que fue el padre. Bien, también destaca Ares, ya lo habíamos mencionado, el dios de la guerra. Va a destacar Atenea, ¿no? Que habíamos hablado acá con respecto a la sabiduría, esta diosa importante. Está Afrodita, ¿no? Con la, digamos pues que es con el amor, con la belleza, ¿no? También va a destacar pues por ahí Hermes, ¿no? Que le dicen pues que era el mensajero. Y así, muchachos, ¿no? Hay una serie de dioses, ¿no? Que todo era pues humanizado por los griegos, ¿sí? Hay de repente una idea que, ¿no? Una anécdota o de repente una historia, ¿sí? Con respecto a estos dioses, ¿ya? Cuando ordenaron, ya a partir pues de la edad moderna, ¿no? Cuando ordenaron a Leonardo, ¿no? A pintar la última cena, sí, la cena de Jesús, ¿no? La última cena, porque luego ya venía para ¿no? Para que lo crucifiquen, para que lo capturen. Ya, se dice que a él lo habían ordenado, la iglesia le ordenó, pues, dibujar o plasmar la última cena de Jesús, ¿no? Y este no sabía quién era Jesús, ¿no? Es más, él era muy pegado a la ciencia. ¿Y qué es lo que hizo él? Porque si no hacía eso, la iglesia pues lo podía, ¿no? Digamos, excomulgar, ¿no? Lo podía castigar. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Como era el pintor más reconocido, o uno de los más reconocidos en la época, pues él va a dibujar, pues, ¿no? A los dioses griegos, ¿sí? Va a dibujar, ¿no? Ahí, pues, a los filósofos también, porque él era bastante, ¿no? Bastante acogido
¿no? A las ideas de Sócrates, ¿no? Bastante representativo con los dioses griegos. Entonces ahí va a dibujar pues a Jesús como era el dios, se hablaba así, pues dibujan ahí con su cabello largo, ¿no? Está por ahí Sócrates, está por ahí Platón, ¿no? Y eso fue en el fondo lo que dibujó este señor Leonardo. Entonces nosotros tenemos, ¿no? A veces el cuadro en casa y decimos pues que eso era en realidad Dios, pero eso viene de Leonardo, ¿no? Y todo eso entonces, ¿qué es, muchachos? Buscar la humanización de los dioses. ¿Y quién hacían eso? Los griegos, ahí está, los griegos. Muy bien, muchachos, hasta ahí entonces con respecto a los griegos. Ahora nos tocaría a continuación hablar sobre Roma, el cual sería la última civilización más importante de las culturas clásicas. Vamos a continuar con las culturas clásicas y ahora nos toca hablar sobre Roma, muchachos. Una civilización, bueno, ya no tanto civilización, sino cultura. Roma, muchachos, ¿no? En primer lugar, es considerado como la primera potencia más importante de la antigüedad. O quizá fue la primera potencia, ¿no?, más importante de la antigüedad o de la Edad Media. ¿Sí? Ya está. Roma va a ser una cultura síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ya se descubrió, ¿no? Todo lo que ya apareció, por ejemplo, escritura, arquitectura, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura griega, sobre todo va a influenciar mucho Grecia aquí en Roma, ¿no? La arquitectura jónica, Corinto, ¿no? La escritura, las leyes, ¿sí? El idioma, incluso hasta los dioses, ¿ya? Va a ser algo que Roma lo va a sintetizar, ¿no? O sea, que Roma, digamos que él aportó en leyes como fundador o que él originó la arquitectura, pues no podríamos decir eso, sino que Roma lo sintetiza, mejor dicho, lo mejora, ¿no? Lo lleva a su máxima expresión. Eso sería la palabra correcta. Lo lleva a su máxima expresión y por lo tanto a eso se le llama cultura síntesis. ¿De acuerdo? Ya está, muchachos. Algo parecido también en la historia del Perú, ¿sí o no? ¿Qué cultura fue síntesis de todo lo que ya había aparecido, había surgido? La cultura Wari, pues, por ejemplo, ¿no? Y más adelante a los incas, ¿no? Porque todo lo que ya apareció en arquitectura, en cerámica, estos lo van a llevar a su máxima expresión, ¿ya? Bien, Roma, muchachos, se divide en 3 etapas. La etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio. Pero con respecto a su ubicación, primero, con respecto a la ubicación. ¿En dónde estará ubicado, muchachos? Vamos a poner por acá, con respecto a la ubicación. Y con respecto a la ubicación, vamos a tener por acá la península. Ahí está, la península. ¿Qué península será, muchachos? ¿Ibérica? No, aquí vamos a tener la península itálica. Ahí está, la península itálica. Ya está. Ahora, ¿qué territorios abarcó, no? Roma? Pues ahí está, por aquí destacan unos 2, ¿ya? Los más conocidos, Córcega. Y por acá vamos a tener a Cerdeña. Ahí está. A Cerdeña. También va a destacar Sicilia también, muchachos, ¿sí? Muy bien, eso sería entonces con respecto a su ubicación, ¿no? Tiene también parte del mar Mediterráneo, ya está. ¿Y en qué provincia específicamente, muchachos? Aquí vamos a poner a la provincia de Lacio. Ahí está, a la provincia de Lacio. Todo eso, muchachos, en un valle, ¿no? En el valle del río Tíber. Vamos a poner por acá, en el valle, ¿ya?, del río Tíber. Muy bien. Ya está. De forma resumida, tenemos un cuadro aquí, muchachos, ¿no? Lo que mayormente he puesto acá es información de lo que ha venido en examen a UNEVAL, muchachos. Roma en sí es muy extenso, ¿ya?
Roma, pues, incluso cada etapa, ¿no? Monarquía, república o imperio, se ve en aproximadamente hora y media o 2 horas inclusive, ¿sí? Pero nosotros acá lo que vamos a tocar es los temas más específicos para que tú puedas hacer tu examen en un EVAL. Ya está. Empezamos entonces con la etapa de la monarquía. Pues en esta etapa de la monarquía, muchachos, aparece la fundación de Roma. Y la fundación o el origen de Roma, muchachos, se basa en una mitología mayormente. ¿Y cuál va a ser esa mitología? Pues justamente va a ser la mitología de Rómulo y Remo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se dice pues que Númitor había tenido una hija llamada pues Rea Silvia, y esta mujer pues había sido burlada por el dios, ¿no?, de la guerra, que era el dios Marte, ¿sí? Aquí los dioses en Roma son planetas, muchachos, ¿ya? ¿Sí? Ya. En este caso el dios Marte, que era el dios de la guerra. Y luego esta mujer pues va a abandonar, ¿no?, va a botar a esos hijos, a estos dos gemelos, ¿ya? Porque del engendro sale pues dos hijos, dos mellizos, ¿no?, dos gemelos, mejor dicho, y lo va a arrojar hacia el río Tíber. Estos gemelos van a ser luego rescatados, se dice, por una loba, ¿no?, de nombre Luperca. Esta la va a amamantar y posteriormente unos aldeanos lo van a criar. Estos dos jóvenes crecen, ¿no?, y luego descubren pues que eran dueños o que eran pues representantes de un gran gobierno, ¿sí? Y a partir de ahí entonces aparece la fundación que va a ser uno de estos gemelos. En este caso va a ser Rómulo, ¿sí? Entonces eso es lo que explica la mitología con respecto al origen de Roma. Bien, ya está. La primera etapa entonces se llama monarquía. Se dice que empieza en el año 753, ¿sí? Y va a durar, ¿no?, hasta el año 509, ¿sí? Entonces la monarquía tendría esa cronología, ¿no, muchachos? ¿Ya? Bueno, aunque el año no es muy necesario que tú te memorices o aprendas, porque lo que necesita examen de admisión es saber por cultura general y no pues saber los años, ¿no?, exactamente la fecha, sino lo que se entiende por cultura general, ¿ya? Yo os lo pongo o yo lo digo solo para tener referencia, pues, ¿ya? Bien, monarquía entonces empezó desde el 753 hasta el 509 y durante esta época se da la fundación de Roma, que va a ser en base a una mitología. Y en esta primera etapa entonces van a destacar los primeros reyes, ¿de acuerdo? Cuando digo monarquía, muchachos, quiere decir que destacan los primeros gobernantes, ¿sí? Los primeros reyes, muchachos. ¿Y en cuánto van a estar divididos? Pues se dice que estaba dividido en dos, en dinastía latina y en dinastía etrusca, muchachos, siendo el más antiguo, ¿cuál de ellos, muchachos? Siendo el más antiguo la dinastía latina. Ya está. ¿Quiénes son los representantes o quién es el fundador de Roma, muchachos? Pues los latinos, ¿sí? Es más, estos son patricios, ¿ya? Ellos son patricios. ¿Por qué? Porque son de la clase alta, ¿sí? Entonces, en la dinastía latina, ¿quiénes han sido, no, los gobernantes? ¿O quién habrá sido el primer gobernante o fundador de Roma? Pues ahí, muchachos, vamos a tener a este gemelo, uno de los gemelos llamado Rómulo. Ahí está, Rómulo. Él es el que funda Roma, muchachos, y es quien crea también el Senado. Ya está. ¿Y qué es el Senado? ¿No? Pues se encarga de elaborar leyes, ¿sí? Y ya está. Para los romanos, Senado; para nosotros, Congreso. Ya está, muchachos, ¿sí? Rómulo entonces va a ser el primer rey latino y es el primer rey de, en este caso, de Roma, muchachos, ¿sí? Es más, en la mitología se dice que este personaje había asesinado a su hermano, ¿no? ¿Sí? ¿A quién? A Remo, ¿no, muchachos? Ya está. Y él se hace pues con el poder. Muy bien. Otros personajes que destaca ahí en los latinos, muchachos, podemos mencionar, por ejemplo, destaca Ancomarcio, que va a fundar, pues, digamos,
digamos, va a establecer el puerto de Ostia a orillas del río Tíber. Puerto pues significa un lugar marítimo, pues, ¿no? Donde van a desembarcar, ¿ya? Pues eso va a ser, por ejemplo, Ancomarcio. Va a destacar Tulio Hostilio, ¿no? Quien ya establece, pues, digamos, una expansión ahí en la etapa inicial, ¿no? También por ahí va a destacar, pues, digamos, ya está Ancomarcio, Tulio Hostilio, ¿no? Numa Pompilio también va a destacar, pues, en esa etapa. ¿Ya, muchachos? Bien, pero ¿quién es el más importante de la latina? Ahí está Rómulo. Él es el primer rey de Roma. Ya está. Una vez que termine el periodo de los latinos, ¿no? De esta dinastía, justamente va a terminar con el gobierno de Ancomarcio, pues ahora vendrá la dinastía etrusca, ¿sí? Los etruscos. ¿Y quiénes estarán ahí como sus representantes, como sus gobernantes? Pues ahí van a estar entre ellos, ¿no? Vamos a mencionar, va a estar Tarquino Prisco, ¿sí? Cuyo personaje va a crear pues el foro romano, ¿no? El foro es pues como una especie de templo, muchachos, ¿no? Con columnas, ¿no? Grandes, que tú lo puedes ver también, ¿no? En el internet puedes ver alguna imagen. El foro romano, ¿ya? Bien, otro gobernante de los etruscos, ¿no? Va a destacar, por ejemplo, digamos, otro gobernante, ahí vamos a tener, a ver, ¿a quién podemos mencionar? No, a Tarquino el Soberbio, claro, Tarquino el Soberbio, muchachos, que va a ser el último rey etrusco inclusive, va a ser pues depuesto, va a ser derrocado, ¿no? Y con él se va a dar fin inclusive a la etapa de los etruscos, ¿sí? Y uno más que por ahí puede estar es Servio Tulio, ¿no? Servio Tulio, que también es un etrusco, y con él se va a dar pues la división de Roma en 5 clases, ¿no? Como nosotros conocemos, ¿no? Patricios, plebeyos, ¿sí? Él lo va a hacer. Y también se dice que él va a dividir, no, va a amurallar Roma, ¿no? Va a establecer los límites también de Roma, ¿de acuerdo? Eso sería entonces con la etapa de los etruscos. ¿Y a quién vamos a poner, profesor? Al importante por acá, a Tarquino el Soberbio. Ya está. Vamos a poner por acá a Tarquino, ¿no? A Tarquino el Soberbio, muchachos. A Tarquino el Soberbio. Muy bien, es el último rey etrusco. Ya está. Ahora, otro punto, ¿no? Durante esta monarquía también es la sociedad romana. ¿Cómo habrá sido la sociedad, muchachos? ¿Habrá sido pues una sociedad estamental? ¿No? Claro, sí, de todas maneras, estamental por jerarquías, desde el alto, ¿no? Desde el cargo más alto, ¿no? Digamos, desde una forma de poder más alto hasta el esclavo, porque sí hubo esclavismo. Es más, el esclavismo llegó con Roma a su máxima expresión. ¿Sí? Ya está. Bien, ¿a quién vamos a tener entonces como el dominante o como la sociedad que tiene todos los derechos, muchachos? Los patricios. Ya está. Los patricios son los que tienen, muchachos, todos los derechos. Ellos son los que dominan. Ellos tienen todos los derechos. Ya está. Ellos tienen todos los derechos. Sí, son terratenientes, son originarios de los fundadores de Roma. No te olvides eso. ¿Qué más, profesor? Ahora viene el plebeyo, la clase baja. Algunos de ellos son extranjeros, otros son pueblos, ¿no? Digamos, libres, ¿no? Pero sobre todo al plebeyo es de la clase baja, ¿sí? La clase baja. Algunos son comerciantes, ¿no? Algunos se dedican a la pequeña agricultura. Pero ¿qué es lo más importante de estos plebeyos, muchachos? Lo más importante de ellos es que con el tiempo ellos van a adquirir muchos derechos, muchachos. Como el derecho o la ley, también se le conoce así, como la ley de Canuleia, la ley de Hortensia, la ley de Ogulnia, ¿sí? ¿Quiénes son los que promueven entonces para que estas leyes aparezcan? Son los plebeyos, ¿sí? Ellos con el tiempo alcanzan
muchas leyes, muchachos, ¿sí? Van a establecer, bajo el reclamo de ellos, van a surgir muchas leyes. Ya está. Siguiente, los clientes. Los clientes son los hombres, ¿no? O la sociedad, ¿no? Digamos, libre, ¿sí? Los clientes son personas libres que viven alrededor de Roma, protegidos por un pater familius, ¿no? O por un patricio. Ya está. Hombre libre le dicen a los clientes. Bien. Los nobilitas. Bueno, en este caso los nobilitas también ha venido en examen de ingreso. Nobilitas es la clase media alta, ¿sí? La clase media alta. ¿Y cómo así, profesor? Mira, los nobilitas era producto, ¿sí? El hijo, ¿no? Que viene de un patricio y un plebeyo. De ahí va a ser. Por ejemplo, antes no se podían casar patricio con plebeyo, ¿sí o no? Pero yo te dije que los plebeyos van a adquirir leyes, ¿no? Con el tiempo. Y una de esas leyes va a ser la ley de Canuleia. Mediante esta ley de Canuleia, ahora un plebeyo podía contraer matrimonio con un patricio. Ahí está. Era una ley mixta ahora, ¿sí? Es decir, si antes no podías casarte, ¿no? Con un plebeyo porque era la clase baja, pues, ¿no? Una persona con renombre, con dinero, ¿no? Fijándose en la plebe, no era algo digno para tu sociedad, ¿sí o no? No era algo digno para tus amigos, ¿no? Por esa razón es que los plebeyos, ¿no? Van a tener esa incomodidad. Pero tú sabes que lo primero que te dicen que no hagas es lo primero que haces, ¿sí o no? Y por esa razón es que el patricio y el plebeyo se van a juntar. Estos dos, después de hacer clic, van a tener un hijo. Y ese hijo, muchachos, va a ser ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a ser? ¿Qué cosa estamos hablando por acá? Un nobilita. Entonces, el nobilita es, ¿no? El hijo que viene del matrimonio por la ley de Canuleia de un patricio y un plebeyo. Ya está. Eso es entonces. Entonces, él será pobre, muchachos. Del todo por todo será pobre el nobilita. Ya no. Porque por los patricios este viene a ser ¿qué? Un personaje, un hombre que está en la clase media alta. Ya está. Muy bien, muchachos. Siguiente, tenemos a los libertos, hombres libres, ¿sí? Los libertos, hombres libres. Se le relaciona también con los clientes. Libres, ya está. Pero no todos, ¿no? Ahí está, libres, hombres libres. Y finalmente los esclavos, que eran tratados, muchachos, como objetos. Se dice que con los romanos la esclavitud llegó a su máxima expresión, ¿no? Por cada 5 o 6 romanos, 3 o 4 eran esclavos. El esclavismo a su máxima expresión se vio con esta cultura, muchachos. Ya está. Bien, ¿quién es el hombre que no? ¿Quién es el gobernante que va a dividir esta sociedad entonces, muchachos? ¿Quién va a ser? Nada más y nada menos que el etrusco, ¿no? Tulio, ¿no? Servio Tulio, ¿no? Servio Tulio es el que divide entonces a la sociedad romana en estas clases que hemos mencionado acá, ¿no? Ya está. Siguiente punto, con etapa a la monarquía, van a ser las principales reivindicaciones o también se le conoce como principales leyes. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Y quiénes son los que adquieren estas leyes con el tiempo? ¿Quién las impulsa? ¿Será el patricio, muchachos? ¿Será el plebeyo? ¿Será el nobilita? Pues en este caso va a ser el plebeyo, muchachos. Los plebeyos son que con el tiempo van a conseguir muchos derechos. Y esos derechos justamente lo vamos a ver con las principales reivindicaciones. ¿Cuál es la ley más antigua, muchachos? La ley de las 12 tablas. Sí, esta ley de las 12 tablas, ¿qué es lo que establece? Pues antes el patricio era el que tenía todos los derechos, ¿sí o no? Pero ahora, ¿quién también va a tener derecho, muchachos? El plebeyo. ¿Quién también va a tener derecho? Los nobilitas.
¿Quién también, muchachos? Los clientes. ¿Y quiénes son los que impulsan para que surjan más adelante derechos o leyes? Son los plebeyos. Es por eso entonces que esta ley de las 12 tablas no va a establecer la igualdad. ¿De acuerdo? La igualdad. ¿Entre quién? Entre un patricio y un plebeyo. Ya está. Es la ley más antigua de los romanos. Ya está, muchachos. Siguiente. Por acá tenemos la ley de Canuleia. Antes el patricio se podía casar con un plebeyo, o antes el plebeyo podía mirar a un patricio. Eso estaba prohibido, ¿sí o no? ¿Sí? Hasta hoy en día hay familias en las cuales pues no buscan a alguien con buena profesión, con buen estatus económico para casarse, ¿sí o no? O si no, ¿qué pasa? Lo descarta, sobre todo cuando se trata de la mujer que va a aceptar al hombre, ¿sí o no? Al varón. Pues en esa época era muy drástico, pero con el tiempo esto se va a terminar. Con el tiempo se va a aceptar, muchachos, que ahora un plebeyo puede estar con un patricio, ¿no? Ya está. ¿Y en qué ley se va a establecer eso, muchachos? En la ley de Canuleia. Por eso se dice que la ley de Canuleia establece el matrimonio, ¿no? Establece el matrimonio. ¿Qué matrimonio, muchachos? Mixto, ¿no? En este caso, entre patricios y entre plebeyos. Ya está. Siguiente ley que está por acá, muchachos, es la ley de Olgulnia, una ley muy importante. Muchachos, antes, ¿no? Por ejemplo, el hijo del plebeyo, ¿sí? No podía educarse donde estaba el hijo, ¿no? Digamos, de la nobleza o del patricio. Antes no podías educarte, tú pertenecías a la clase baja y por lo tanto tú tenías que educarte en un colegio de menos nivel o en un colegio en donde no enseñen poco, ¿no? O simplemente no te educabas, tú no podías ir. Y eso para los plebeyos, como es en mayor cantidad, va a generar incomodidad, ¿no? Y es por eso entonces que se va a establecer ¿la ley de qué? De Ogulnia. Entonces, mediante esta ley de Ogulnia, ahora los hijos de los plebeyos podían, ¿qué cosa, muchachos? Acceder a los colegios sacerdotales. Ahí está. Entonces vamos a poner por acá, la ley de Ogulnia, acceso a la educación de los plebeyos, de los hijos de los plebeyos. Muy bien, ahí está. Mira, los plebeyos están teniendo bastante, ¿no? Intervención con respecto a las leyes que se están estableciendo pues en Roma. Ya está. Ahora, mira, ellos ya se pueden casar con la ley de Canuleia. Ellos exigen también la educación que sea igual. Ya tenemos la ley de Olgulnia. Ahora ellos, muchachos, no se quedan ahí nomás. Ahora ellos también quieren que le representen en el gobierno. Ellos dicen, nosotros queremos representación en el gobierno. Ahí está. ¿Y lo van a tomar en cuenta o no, muchachos? Pues sí lo van a tomar en cuenta. Y ahí se va a establecer una ley muy importante. ¿Cuál va a ser esa ley, muchachos? La ley de Licinia. Claro, mediante esa ley de Licinia, entonces, ¿qué se establecía? Que ahora un cónsul, ¿sí? Un cónsul, digamos, funcionario, tenía que ser de origen plebeyo ahora. Tenía que haber un funcionario, un cónsul de origen plebeyo en el Senado. Ya está. Entonces, acá, ley de Licinia que establece, ¿no?, que un cónsul en el gobierno. Cónsul en el gobierno. Ahí está, muchachos. Y dime una cosa, el pueblo, los plebeyos, ¿siguen teniendo importancia en las leyes o no? ¿Eso es verdadero o falso, muchachos? Eso es verdadero. Ellos siguen interviniendo. Por eso es que dije hace un momento que estas leyes van a ser más adelante impulsadas por los plebeyos. Ellos son los que adquieren muchos derechos con el tiempo. Siguiente ley. Ahora viene la ley de Hortensia. Los plebeyos o el pueblo también dice que nuestras tierras se tiene que respetar. Aunque las tierras, ¿no?, básicamente pues las controlaba el Estado, el gobierno, pues ahora dice que las tierras también se tienen que respetar. Es más,
nosotros exigimos que estas parcelas de tierras sean nuestras, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Ahí sí no puedes entrar mucho, porque las tierras es del gobierno. Pero sí podemos darte hasta un tiempo limitado. Y eso se va a establecer mediante un plebiscito. Y tú sabes que un plebiscito, ¿qué cosa es, muchachos? Un plebiscito es una especie de compromiso de contrato, ¿sí o no? Entonces, acá está, ¿sí? La ley de Hortensia. Ellos tienen derechos, ¿no? En base a territorio mediante un plebiscito. Y finalmente, muchachos, por acá está la ley de frumentaria. En ese tiempo, muchachos, con respecto a la agricultura, ¿no? Había un grano muy importante que ellos cultivaban. ¿Cuál es ese grano importante, muchachos? Pues estoy hablando nada más y nada menos que del trigo. Sí, el trigo no es americano, muchachos. El trigo viene incluso hasta de Egipto, inclusive viene el trigo, ¿ya? Pues el trigo aquí era muy importante. Y este trigo, muchachos, no se estaba sobrevalorando. Sí, se estaba vendiendo muy caro el trigo, muchachos. Y es por esa razón que el pueblo también no va a alzar su voz de protesta, de queja, frente al gobernante de Tiberio y Cayo Graco. Sí, y estos dos gobernantes, no, estos dos representantes, uno va a hacer la reforma agraria, claro está, y otro va a bajar el precio del trigo. Y eso lo va a hacer mediante la ley de ¿qué, muchachos? La ley de frumentaria. Ya está. Entonces el pueblo, muchachos, tenía bastante intervención con respecto, ¿no?, a las leyes que se establecieron ahí. Sobre todo destacando los plebeyos. ¿Sí? Muy bien. Eso sería entonces, muchachos, de forma resumida para UNEVAL lo que viene en la monarquía. Ahora pasamos a la república. Una etapa en donde ya no hay un solo gobernante. Es una etapa en donde destacan 3 gobernantes. ¿Y cómo se le conoce a eso? Tú sabes. A eso se le conoce como triunvirato. Es más, van a haber 2 triunviratos muy importantes que ha venido en examen de ingreso, muchachos. Bien, vamos a empezar entonces hablando sobre el hecho más importante de la República. Ahí destaca entonces, muchachos, el primer triunvirato, ¿no? ¿Cuándo se establece mayormente? Para tener una idea, desde el año 509 hasta el año 29, ¿no?, antes de Cristo. Aquí todavía no está Jesús, muchachos, ¿sí? Jesús vendrá en el imperio, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el primer triunvirato, muchachos, se dice que Julio César, ¿no?, este hombre quería entrar al gobierno. Pues inicialmente era un militar, pero que no tenía, digamos, ¿no?, un sustento económico bastante grande para poder ir a elecciones, por ejemplo, ¿sí? Es así entonces que este Julio César va a buscar, ¿no?, digamos, aliados, ¿no? Y para luego, pues, entre ellos, ¿no?, repartirse, pues, el gobierno también, intervenir en el gobierno. Y es así entonces, muchachos, que este Julio César va a buscar a 2 muy adinerados. En este caso va a ser, pues, Pompeyo, ¿no?, y el otro va a ser Craso. Entonces, ahora el gobierno, en el fondo, ¿quién la va a tener? Julio César, Pompeyo y Craso. Por eso es que se le llama entonces el primer triunvirato, que a largo plazo, muchachos, va a terminar en algo fatal. Sí, van a terminar matándose inclusive. Es más, a Julio César van a terminar asesinándolo, muchachos. Sí, pues cada uno era autoritario, cada uno tenía pues una visión distinta de gobernar, ¿no?, sobre todo con respecto a la usurpación que habían hecho, pues, ¿no?, sus funcionarios. ¿Sí? Ya está. Muy bien, muchachos. ¿Qué más? Julio César, ¿no?, es el que mayormente destaca aquí en la República, muchachos, pues lo van a nombrar dictador perpetuo. Sí, y en su época de Julio César, ¿no?, se va a establecer el calendario juliano. Eso es lo que ha venido, muchachos, también en examen. El calendario juliano es quizás el calendario que más tiempo se utiliza o se está incluso hasta ahora utilizando, ¿no?, digamos, como almanaque, ¿no?, para dividir los meses para nuestra historia. ¿Sí? Ya está.
¿Cuándo fue removido este calendario juliano? Eso fue removido durante la Revolución Francesa, sí, porque ahí pues en esa etapa se estableció el calendario revolucionario donde cambiaron el nombre, ¿ya? Solamente ahí, ¿sí? Ya está, calendario juliano. Otro hecho importante, muchachos, ya te había comentado, ¿no? Que este triunvirato se va a disolver porque van a asesinar a Julio César. Sí, pues, ¿y quién va a ser el causante de la muerte de este tirano? Se dice que Julio César incluso, ¿no? Tenía sentimientos amorosos, muchachos, con Cleopatra. Sí, es más, que incluso hasta llegaron a tener un hijo de nombre Cesarión, pero que este murió, ¿no? Es más, Julio César fue tan importante en lo militar, muchachos, que conquistó incluso o invadió parte de Egipto, ¿no? Cuando destacaba la dinastía Ptolomeo en Egipto. Ya está, ¿sí? Era un hombre pues bastante opuesto, ¿no? Pero era tirano, ¿sí? Fue historiador también Julio César, ¿ya muchachos? Bien, ¿y quién va a ser los que participan en su asesinato, muchachos? Ahí va a destacar pues, ¿no? Décimo y Casio Bruto. Sí. ¿Qué es Bruto, profesor? ¿Eran tontos? No, muchachos. Bruto es su apellido, ¿no? Aunque tú no lo creas, fue el mejor apellido de la época, ¿sí? Es como hoy en día los Díez Canseco, los Rivadeneira, ¿no? Ahí está, ¿sí? Muy bien. Ellos van a ser entonces los que asesinan a Julio César. Y eso va a crear, ¿qué cosa, muchachos? Levantamiento, protesta en contra de los asesinos, ¿sí? En contra de estos que estaban en el gobierno. Y así se va a establecer ahora el segundo triunvirato. Este segundo triunvirato va a estar compuesto por Marco Antonio, Octavio y Lépido, muchachos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo ahora de este triunvirato? Terminar con los asesinos de Julio César, ¿no? Eso va a ser la consecuencia entonces que va a traer este segundo triunvirato. Terminar con Décimo, con Casio Bruto. Y eso va a llevar pues a varias guerras, ¿no? Por ejemplo, va a venir el enfrentamiento de Sila, por ejemplo, ¿no? Va a venir el enfrentamiento de la batalla de Farsalia, por ejemplo, ¿sí? Que va a tener pues un fin, ¿no? Muy sangriento con respecto a este triunvirato, ¿ya? Muy bien. Otro hecho, ¿no? Con la cual se relaciona esta república y con la cual pues ya vamos a terminar este resumen, va a ser con las guerras púnicas, muchachos. Sí, pues, ¿cuántas guerras púnicas hubo, muchachos? Pues 3 guerras púnicas, ¿no? ¿Y quién se enfrenta en estas guerras púnicas? Ahí vamos a tener a los cartagineses, mejor dicho, a Cartago. ¿Contra quién, muchachos? ¿Contra quién va a pelear Cartago? Contra Roma, pues, ¿no? Aunque los cartaginenses, muchachos, inicialmente estaban teniendo mayor cantidad de éxito. Sí, pues, ahí había un personaje muy temible, muchachos, ¿no? Que va a ganar la mayor cantidad de batallas, ¿no? Entre ellas, una de sus batallas muy famosas va a ser la batalla de Zama, ¿sí o no? Que va a tener, pues, digamos, bastante prestigio con su táctica militar, pero que al final termina derrotado, ¿no? Ya está. ¿De qué personaje, no, cartaginés me estaré refiriendo? Del gran Aníbal Barca, ¿no? Claro, pues se dice que al final él se llegó incluso pues a autoculpar, se llegó incluso a suicidar, ¿no, muchachos? ¿Sí? Ya está. Pero Aníbal Barca, ¿no? De origen, digamos, pues bárbaro, ¿sí? Este va a ser el más representativo en esta guerra púnica, ¿sí? La primera guerra púnica se da por el dominio de Italia insular, ¿no? Ahí va a tener pues como victoria los cartagineses, claro, Aníbal Barca va a destacar ahí, ¿ya? Marítimamente Cartago era muy poderosa, muchachos, ¿sí? La zona en disputa era Italia insular. En la segunda guerra púnica, muchachos, la zona en disputa era España, ¿sí? Que también va a tener pues no triunfo de los cartagineses. Pero en esta tercera guerra púnica, ahí es donde viene la caída de Aníbal Barca, muchachos. Sí, pues, ¿qué ocurre, profesor? En esta última, Roma va a derrotar a los cartagineses, ¿no?
con un personaje muy importante para los romanos. ¿Quién habrá sido ese personaje, muchachos, que va a poner fin a los cartagineses? Pues ahí va a destacar nada más y nada menos que el señor Escipión el africano. Así le decían, Escipión el africano. ¿No? ¿Por qué le decían el africano? Porque era de color oscura, ¿no, muchachos? Negrito. Ya está, muchachos. Eso sería entonces con la etapa de la República. Y ahora vamos a ver la última etapa, muchachos, la etapa del imperio. ¿De acuerdo? Esta etapa del imperio, muchachos, no va a ser la última, como toda cultura, ¿no? Va a llegar en decadencia, pero en la etapa inicial, ¿no? Cronológicamente va a estar desde el año 29, ¿no? Antes de Cristo, y se va a establecer hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, Jesús ya está en esta etapa del imperio. Bien, ¿quién es el primer gobernante de la etapa del imperio, muchachos? Ahí vamos a tener a César Augusto, ¿no? Antes, muchachos, tras la muerte de Julio César, se dio, pues, ¿no? Se estableció como una especie de ley que todos tengan ese título de César, ¿no? Por ejemplo, Octavio de César podía ser, ¿no? Décimo de César podía ser, ¿no? Porque era en honor a Julio César, a uno de sus más grandes militares que tuvo, pues, justamente en la etapa de la República. Ya está. El primer gobernante entonces va a ser, ¿no? César Augusto, muchachos, o Augustulo. Este hombre, ¿no? En su época se da el apogeo de Roma, muchachos, ¿sí? Se da, pues, el progreso de Roma en ciencias, ¿no? En letras, ¿sí? Pues también en esta época se da el mayor desarrollo económico de los romanos, ¿no? Con este señor César. Y un hecho importante que ha venido en examen es que en su época nace Jesús también, ¿sí? En su época se da la paz romana también, muchachos, ¿sí? Se acepta inclusive a los bárbaros, ¿no? Como alojamiento en Roma, ¿no? Luego lo trataron mal a los bárbaros y se van a rebelar. Pero bueno. En la época de Julio César, entonces, perdón, de César Augusto es el máximo apogeo que va a tener Roma, ¿sí? Ya está. Durante esta época, muchachos, también destaca el gobierno de Calígula, ¿sí? Pues Calígula, Tiberio, incluso Nerón fueron los tres peores gobernantes sanguinarios que pudo haber tenido Roma, muchachos. Empezamos entonces con Calígula. Con Calígula se da el derroche, ¿no? En este caso, el derroche fiscal. Se dice que Calígula, ¿no? Era, pues, sobrino, ¿no? De Tiberio. Sí, se dice que Calígula, muchachos, pues descubrió que Tiberio, ¿no? En este caso su tío, que había asesinado a su padre. Cuando Tiberio mataba, ¿no? Tiberio, pues, digamos, cometía asesinatos sanguinarios en el Senado, no mataba por placer, eso era una diversión. Pues Calígula miraba todo eso, era jovencito. Él miraba cómo le cortaban la cabeza, cómo lo botaban, pues, hacia el abismo, ¿no? Cómo lo decapitaban en su presencia, y eso era algo normal, era rutinario. Pero cuando él se enteró que mataron a su padre, este va a vengarse en contra de Tiberio. Es más, este va a ser el causante de su muerte, muchachos. Ya está. Entonces, el hecho importante de Calígula, derroche fiscal, ¿no? Bancarrota en Roma, muchachos, ¿sí? Crisis por doquier en Roma. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Calígula. El siguiente gobernante va a ser Tiberio. En el lado positivo, sabemos que con Tiberio se da, pues, la ley de reforma agraria, ¿no? Su hermano Cayo Craco establece la ley frumentaria, pero en lo negativo, sanguinario también, ¿no? Es más, se dice, pues, que Tiberio va a morir incluso envenenado, ¿no? Se dice que le dieron pequeña dosis de arsénico, ¿no? A Tiberio. En examen de admisión, ¿qué me ha venido? Pues que en su época muere Jesús, muchachos. Sí, pues va a ser crucificado Jesús en la época de Tiberio. Él pertenece a la dinastía claudiana, Julio Claudiana. Ya está. Siguiente gobernante tenemos a Nerón, ¿sí? Otro personaje muy sanguinario que se le conoce en la historia porque él dio la primera persecución a los cristianos, muchachos. El cristianismo en un momento fue la religión más odiada, fue la religión perseguida, muchachos.
Pero como esta religión odiada y perseguida, luego va a ser la religión oficial incluso en Roma. ¿Sí? Ya está. Con Nerón no se incendia Roma. Lo curioso es que hay muchas veces que dicen, ¿no? Algunos textos que dicen que él incendió Roma. No, lo que en realidad ocurrió es que cuando Roma se incendiaba, producto del levantamiento de los bárbaros en contra del gobierno, pues Nerón estaba feliz, ¿no? Estaba libando licor alrededor de Roma y él estaba feliz ahí viendo cómo se incendiaba, todo bohemio él, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron, no? Los funcionarios contra Nerón. Ah, que él es el responsable por la cual Roma está viniendo, ¿no? A incendiarse, o Roma está viniendo en decadencia. Por eso es con respecto a Nerón, ¿no? Se le acusa de incendiar Roma. Y él va a ser pues justamente lo que dijimos, ¿no? La primera persecución a los cristianos. Ya está, muchachos. Siguiente gobernante, por acá tenemos a Trajano, ¿no? Con Trajano, muchachos, se llega a la máxima expansión en el imperio, ¿sí? Porque recuerda que Tulio Hostilio va a ser quien inicia la expansión romana. ¿Y eso en qué etapa va a ser? En la etapa de la monarquía. ¿De acuerdo? Pero en la etapa del imperio lo hace Trajano. ¿Sí? Ya está. Siguiente, muchachos, tenemos a Vespasiano. Con Vespasiano, ¿a qué se llega, muchachos? Con Vespasiano se va a construir el Coliseo romano. Sí, pues, se dice que el Coliseo romano es incluso 2 o 3 veces más grande que nuestro Estadio Nacional, muchachos. ¿Sí? ¿Y para qué servía el Coliseo? ¿Para qué servía, muchachos? ¿Para jugar fútbol, muchachos? No, eso servía para para escenificar luchas, ¿no? De los gladiadores. Si tú, por ejemplo, has visto Ben-Hur, por ejemplo, ¿no? Pues es una película en donde muestra cómo fueron las batallas, ¿no? Los enfrentamientos en la época, ¿no? Relacionado al Coliseo romano. ¿Ya? Muy bien. Tenemos a otro gobernante, Domiciano, muchachos. Con Domiciano se da la segunda persecución a los cristianos, ¿sí? Luego va a estar Constantino. Con Constantino, muchachos, se da tolerancia al cristianismo. ¿Cómo, profe? Si el cristianismo fue perseguido. Ah, pues ahora el cristianismo va a tener aceptación, muchachos, ¿sí? ¿Y mediante qué documento se da la tolerancia al cristianismo? Mediante el Edicto de Milán. ¿Sí? El Edicto de Milán entonces va a ser el documento establecido por Constantino para dar tolerancia al cristianismo. Ya está. Y luego vendrá la oficialización, muchachos, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Eso va a ser justamente con el gobernador Claudio en el Edicto de Tesalónica. El Edicto de Tesalónica entonces establece la oficialización, ¿no? Del cristianismo. Es más, se dice que Claudio incluso hasta se bautizó, ¿ya? Mediante ese edicto de Tesalónica. Bien, muchachos, ahora su fin. Recuerda que Roma, así como tuvo inicio, así como tuvo apogeo, ahora viene su decadencia. Y producto del mal gobierno que hubo dentro del Senado, muchachos, ¿sí? ¿Quién se va a levantar en Roma, muchachos? Pues ahí vamos a tener nada más y nada menos que a los bárbaros. Estos bárbaros que habían entrado en busca de tierras y que les van a dar, ¿no? Pues pensaron que porque ellos vinieron a buscar tierras, pues lo voy a dominar o voy a explotarlo. Pues se equivocaron, porque estos bárbaros eran militares por naturaleza, muchachos, ¿sí? Venían de los pueblos de los dorios, de los jonios, y por naturaleza eran militares. Y estos militares se enfrentan con Julio César, se enfrentan con los gobernantes de Roma en la etapa imperial, y ellos van a ser los que causan la decadencia, ¿no? Digamos, en el imperio. Es más, los malos gobiernos que hemos tenido como Calígula, como Tiberio, como Nerón, van a sumar aún más para la decadencia, ¿no? De este gran imperio que fue pues el más grande que pudo haber tenido la humanidad en Europa. Recuerda que acá, América, nada que ver, ¿sí? Recuerda que en esta época, América no se conoce. El mundo solamente conoce Asia, África y Europa, nada más. Lo demás recién vendrá ya en la etapa moderna, ¿sí? Muy bien, muchachos, ¿quiénes son los causantes entonces para la caída de Roma? ¿No? Los
bárbaros, ¿sí? Luego Roma, ¿no? Incluso se va a dividir en dos, ¿no, muchachos? ¿Sí? Roma en Oriente, ¿no? Y Roma en Occidente, ¿no? ¿Sí? Ahora, en Oriente va a destacar pues el imperio, ¿no? Carolingio, en honor a Carlomagno, ¿no? A Carlomagno, ¿no? No a Alejandro, Carlomagno. Y luego va a venir el imperio bizantino, ¿no? En honor a Constantino, ¿de acuerdo? Ahí destaca pues la capital de Constantinopla, ¿sí? Constantinopla es capital del imperio bizantino, ya está. Y con eso ya se ve pues más adelante la edad, digamos, moderna, ¿no? Justamente ya cuando cae la última etapa de Roma, que sería el imperio bizantino. Ya está, muchachos. Para terminar, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre sus manifestaciones culturales. En la manifestación cultural, muchachos, está el derecho como máximo aporte, que también ha sido pregunta examen de ingreso. Y el segundo máximo aporte fue el cristianismo, muchachos, ¿no? Justamente con la ley de Tesalónica, con la ley de Milán, pues se va a oficializar, ¿ya? Con respecto a idioma, ¿no? Ellos aportan el latín, ¿no? Va a tener mucha influencia, muchachos, ¿no? De los griegos. Roma, ¿no? Capta mucha información de los griegos, por eso es síntesis, ¿ya? Y el latín va a ser el idioma que va a dar origen a otros idiomas, ¿sí? Por ejemplo, el español, el italiano, el portugués, incluso hasta parte el francés. El inglés no, muchachos, ¿sí? Entonces, el latín va a ser también otro de los aportes importantes para Roma en idioma. En historia, muchachos, tenemos varios representantes, pero quien más destacó va a ser Tito Livio, muchachos, ¿no? Con su obra La historia de Roma, ¿no? El origen de Roma. Va a destacar Julio César, muchachos, sí, claro, él va a tener pues una obra, ¿no? Llamado pues Las guerras de Galias, donde él mismo participa. Tenemos a Plutarco con su obra Vidas paralelas, ¿no? De la historia de Roma. Suetonio, ¿no? Que habla sobre los 12 Césares, ¿sí? Ya está. En literatura hay tres personajes, tenemos a Virgilio con la obra de la Eneida, ¿no? A Horacio con las Odas y a Ovidio con las Metamorfosis. No te confundas con Kafka, muchacho, ya que Kafka, su obra es La Metamorfosis. De Ovidio es Las Metamorfosis, ¿sí? En oratoria tenemos al filósofo, ¿no? Tulio Cicerón con su obra Catilinarias, y en filosofía tenemos a Séneca y a Marco Aurelio, muchachos. Entonces, esto sería de forma resumida, muchachos, los temas, ¿no? Clásicos de Grecia y de Roma. Ya luego de esto hablaríamos pues sobre la edad moderna la próxima clase. Bien, hasta ahí nos quedamos. Gracias.